sobre las paredes. ¿Qué se llama esa presión? Presión sanguínea. Cuando uno hace los controles de la presión sanguínea. ¿En qué se mide la presión? Milímetros de mercurio. Entonces, esta presión hidrostática en el capilar y el intersticio van a medirse milímetros de mercurio también. Entonces, vean, si este es el capilar, aquí hay agua, líquido, agua más iones y otros, ¿no? Y aquí también en el intersticio hay agua, el gel que acabamos de ver, más iones y otros. Entonces, aquí hay una fuerza que tiende a sacar el agua del capilar al intersticio. Esta es la presión hidrostática capilar. Aquí hay otra fuerza que tiende a llevar el agua del intersticio al capilar. Esta es la presión hidrostática del intersticio. Pero también, ven, aquí hay proteínas. Aquí también hay proteínas. Más proteínas hay en el capilar, en la sangre, que en el intersticio. Las proteínas tienen una carga eléctrica negativa y atraen con gran fuerza moléculas de agua. ¿Sí? Son sustancias osmóticamente activas. Entonces, una proteína va a hacer que el agua venga hacia su estructura, atrae agua. Entonces, aquí también va a haber lo que se conoce como la presión coloidosmótica o presión osmótica en las proteínas. Esa presión coloidosmótica también se mide en milímetros de mercurio. Entonces, ahora, si aquí hay proteínas y aquí hay proteínas, cuando el agua se trata, las proteínas que están en el plasma, ¿qué van a hacer? ¿Van a atraer el agua o van a hacer que el agua salga? Van a atraer, ¿no es verdad? Y las proteínas que están en el intersticio van a también atraer, van a hacer que el agua salga hacia el intersticio. Y estas otras van a hacer que el agua entre al capilar. Entonces son esas fuerzas físicas, la presión hidrostática, tanto del plasma como del líquido intersticial, y la presión coloidosmótica, tanto del plasma como del líquido intersticial. En el plasma están las proteínas plasmáticas, la albúmina, la globulina, y un montón de otras proteínas plasmáticas que ejercen una gran presión, hay una gran atracción de agua, una fuerza grande, como vamos a ver enseguida. En cambio, en el intersticio hay poca proteína. ¿Cuánto por ciento de proteína hay en el intersticio? Si se acuerdan, acabamos de decir, hay 98% de ácido hialurónico y 2% de proteína, ¿no? Además de fibras de colágeno. Entonces son pocas proteínas. Va a haber menos fuerza de atracción del agua, pero igual va a ser una fuerza que va a atraer agua. Entonces, hace un momento les decía, en cada instante, si nos paramos en el intersticio, vamos a ver que por un poro está entrando agua y por el otro está saliendo agua. Por un poro están entrando 5 litros de agua y por el otro están saliendo 5 litros de agua también, manteniendo los volúmenes tanto de la sangre como del intestino. No se puede quedar más agua en ninguno de los dos lugares. ¿Sí? Porque lo mismo que se entra, salir. Entonces estas presiones son las que equilibran la entrada y la salida del agua. Bien. Entonces, ¿ya? Las fuerzas estas van a determinar, nosotros nos vamos aquí, ¿sí? ¿Ya? Tenemos la presión hidrostática capilar que empuja, ¿no? Que fuerza la salida del agua hacia el exterior, hacia el intersticio. La presión hidrostática del líquido intersticial hace que el agua vuelva hacia el
capilar. La presión coloidosmótica del plasma hace que el agua vaya hacia el capilar y la presión coloidosmótica del intersticio hace que el agua vaya hacia el intersticio. Entonces son fuerzas que están luchando todo el tiempo. Si hay un desequilibrio de estas fuerzas, ¿vean? ¿Qué va a pasar? Tal vez va a pasar porque va en un sentido o en otro. Puede haber, por ejemplo, mayor cantidad de proteínas en el intersticio. ¿Qué va a ocurrir si hay proteínas en el intersticio? Va a haber más atracción de agua hacia el intersticio y se va a producir el hueco, ¿no? Muchas enfermedades renales, por ejemplo, hacen que se salgan las proteínas hacia el líquido intersticial, hacia el tejido, y entonces, ¿qué se va a observar en los pacientes? Edemas, ¿no? Bien. Estas presiones medidas en milímetros de mercurio tienen un valor, ¿ya? No son simplemente enunciados, sino se los han medido objetivamente. La presión hidrostática capilar, por ejemplo, se ha medido con dos métodos, con el uso directo de la micropipeta, metiendo una micropipeta al intersticio y viendo cuánto de presión, al capilar, y viendo cuánto de presión hay en el capilar. Seguro que ese método dio como resultado 25 milímetros de mercurio. También se usó otro método, el método isogravimétrico, para medir tanto la presión venosa como la arterial y luego a partir de esa sacar la presión del capilar. 17 milímetros de mercurio salió con ese método. Luego tenemos la presión hidrostática del líquido intersticial, y también se usó el método de la micropipeta, 2 milímetros de mercurio, el método de cápsulas huecas perforadas, que dio unos 6 milímetros de mercurio, y el método de la cápsula de algodón, no vamos a entrar en detalles, que dio unos 3 milímetros de mercurio. Al final, los valores que se asignaron para las presiones son la presión hidrostática capilar, 17 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática del líquido intersticial, menos 3 milímetros de mercurio. Ahora, vean, la cosa interesante aquí es por qué esta presión, la presión hidrostática del líquido intersticial, es una presión negativa. ¿No? Porque acabo de decir, en los tres métodos de presión, de medición de la presión, sale una presión negativa. Entonces, esto quiere decir que esta presión hidrostática del intersticio no ejerce una fuerza que favorezca la entrada o el retorno del líquido al capilar, sino que ayuda a que salga más líquido del capilar hacia el intersticio. Y eso se debe a que si este es el sistema capilar, ¿no?, de la circulación de la sangre, tenemos un sistema auxiliar de otros vasos, los vasos linfáticos. Han hablado de los vasos linfáticos. La linfa es otro líquido que circula, y esta linfa lo que hace es recoger líquido del intersticio para limpiar el intersticio y a través de los vasos linfáticos devolverlos a la circulación, devolver ese líquido a la circulación. Esta linfa entonces es importantísima para el mantenimiento del intersticio, que no tenga productos de desecho, que no tenga sustancias tóxicas, que no tenga detritus celulares, ¿no?,
que pueden afectar su funcionamiento. Entonces, ¿qué hace el sistema linfático? Elimina ese líquido adicional. ¿Y cómo lo hace? Creando una presión negativa. Y esa presión negativa se transfiere al intersticio. Entonces, vamos a ver que la presión coloidosmótica del plasma es de 28 milímetros de mercurio y la presión coloidosmótica del intersticio 8 milímetros de mercurio. ¿Cómo se realiza entonces el intercambio de volumen de líquido a través de la membrana capilar? No vamos a entrar en estos detalles de lo que ocurre en el extremo arterial y en el extremo venoso. Vayámonos al equilibrio de estadio, ese equilibrio de estas fuerzas que permiten que casi la misma cantidad de agua, de líquido, que sale del capilar hacia el intersticio, retorne hacia el capilar. Lo que les decía hace un momento, si nos paramos en el intersticio, un poro está haciendo que salgan 5 litros y el otro poro que salga, que retorne otros 5 litros, pero en el mismo momento, para que no haya más agua aquí, ¿no? Se inhunden las células, se encharquen las células, se produzca edema, no, para que todo siga funcionando normalmente. La misma cantidad de líquido tiene que salir del capilar y la misma cantidad tiene que retornar. Lo único que va a variar, ¿qué es? Los componentes, ¿no? El líquido que sale del capilar, que tiene nutrientes, y el líquido que retorna al capilar, que tiene productos de desecho, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, si analizamos estas fuerzas de Stalin, podemos observar que hay fuerzas que tienden a desplazar la salida del líquido, ¿verdad? La presión capilar media es de 17.3 milímetros de mercurio. Una fuerza que desplaza el líquido desde el capilar hacia afuera. Tenemos la presión negativa del líquido intersticial libre, que también hace que el líquido salga del capilar hacia el intersticio, 3 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica del líquido intersticial hace también que el líquido salga del capilar hacia el intersticio, 8 milímetros de mercurio. Si sumamos, ¿cuántos son? 28.3 milímetros. ¿Sí? Esta es la fuerza que obliga al líquido a salir desde el capilar hacia el intersticio, por esta fuerza. ¿Sí? Pero hay otra fuerza que tiene que obligar a que ese mismo líquido que ha salido entre nuevamente por aquella otra puerta. ¿No es verdad? ¿Cuál va a ser? Es una sola fuerza, la presión coloidosmótica del plasma. Las proteínas plasmáticas que están aquí, es la única fuerza que acá. ¿Sí? ¿Cuánto es? 28 milímetros de mercurio. Si hacemos una operación de resta, 28.3 menos 28, tengo la fuerza neta de salida del líquido de 0,3 milímetros de mercurio. Quiere decir que hay un exceso de líquido que sale, un poquito más de líquido que sale el PM. Y durante 24 horas, ¿saben cuánto es ese líquido? Aproximadamente 2,5 litros, que se va a quedar ¿dónde? En el intersticio. Pero ¿se va a quedar? No, porque si hoy día se quedan 2,5, mañana otros 2,5, pasado otros 2,5, después otros 2,5, 10 litros por estar con un edema, ¿no? Y con nada de líquido de mi sangre. Entonces, fíjense cómo es el efecto del funcionamiento del organismo.